¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo Sigal, director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, México, y director también del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras. En este año, la edición número 17, 2021, estamos muy contentos de tener todas estas actividades en las plataformas y tener con nosotros a muchos invitados fantásticos. Hoy no es la excepción. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes la presentación del nuevo número, como hacemos cada año en Visiones Sonoras, de nuestra revista Ideas Sónicas. Este año, el editor, el doctor Luis Naón, a quien tenemos con nosotros y a quien le agradezco muy eh, intensamente el trabajo de tantos meses de investigación, propuesta, trabajo con los autores y por supuesto el diseño del concepto de la revista, del cual vamos a platicar con todos ustedes hoy. Y también, por supuesto, pues extiendo mi agradecimiento a todos los autores que nos hicieron favor de participar a través de Luis con los contenidos de esta revista, que ya van a saber de qué va y que realmente es uno de los números que nos tiene más contentos aquí en el CEMAS. Ha sido fantástico. Eh, no quiero dejar de agradecer, obviamente, a las instituciones que hacen posible no nada más Visiones Sonoras, por supuesto a la UNAM, a la ENES, la Secretaría de Cultura del Estado, la Secretaría de Cultura Federal a través del CENART, Fundación Telefónica y todos los colaboradores que este año han hecho posible que estemos aquí con ustedes en todos estos videos y plataformas, actividades en vivo, conciertos, la presentación que hoy nos convoca y por supuesto todas las instituciones que nos acompañan, que es parte fundamental de toda esta red de lo que intentamos hacer desde el CEMAS desde hace más de 15 años y 17 años con Visiones Sonoras, que no es poca cosa y nos tienen sumamente contentos. También en particular a toda la gente del CEMAS que hizo posible no solo Visiones, sino que esta revista esté con nosotros desde el proceso técnico de estar aquí con ustedes hoy, el personal del CEMAS, Tonali, Francisco, por supuesto, y a lo largo del proceso, como saben, las revistas tardan muchísimo tiempo y así que en especial queremos también agradecer el apoyo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, que es parte fundamental de lo que el CEMAS puede hacer y la revista existe gracias a ellos, y por supuesto al programa PADIF del Centro Nacional de las Artes, que ha sido parte central de que la revista pueda continuar tanto en línea como físicamente, lo cual nos tiene contentos. Y también es sumamente importante para nosotros agradecer a todos estos apoyos que han sido parte fundamental. La revista es el número 24, que tampoco es poca cosa porque llevamos 13 años trabajando ininterrumpidamente en esta idea, que es una revista que es la única en su tipo en español, es una publicación que ha sido constante durante todo este tiempo, en donde cada uno de los números atiende a un tema relevante para la comunidad hispanoparlante, y poco a poco se ha ido haciendo un poco más amplio, más internacional, sobre temas que tienen que ver con la creación con tecnología y sonido. Esa es la historia de Ideas Sónicas y cada uno de los números, o en algunos casos dos números por cuestiones de tamaño y contenido, tienen a un editor o a una editora invitado que es un amigo siempre, amigo, amiga, cercano al CEMAS, que está metido en la cuestión internacional de la creación con tecnología, de las preguntas que nos hacemos hoy en día todos los que trabajamos con estas herramientas, que trabajamos con el sonido, con la música, con todo lo que está disponible en el ámbito digital y no digital para nosotros, y atiende a un problema en particular o a un ámbito del cual considera que es relevante poner sobre la mesa o que no hay suficiente literatura en español o en inglés o en algunos casos en otros idiomas. Así que en este caso no es la excepción, el número 24, que estoy feliz de tener eh, en mis manos, acabadito de salir de la imprenta, es el número editado por mi queridísimo amigo y admirado Luis Naón, que está con nosotros, que ya yo me voy a callar y él es el que va a hablar, esto es nada más la introducción al tema, pero él trabajó durante todo este tiempo, bueno, pues como dije, con Romina, con Silvana, pero sobre todo con los autores de estos textos de contenido central. Y Luis, primerísimo que nada, te agradezco muchísimo, bueno, tanto el CEMAS como Visiones Sonoras, pero en particular la revista no existiría si no fuera por, digamos, artistas, profesores, investigadores, amigos como tú, que le dedican este tiempo y que tienen ese compromiso de ayudarnos para ir condensando este conocimiento que queremos nosotros distribuir a partir del festival y de la revista a través del CEMAS. Así que primero que nada te agradezco muchísimo
y bueno, también por estar aquí, pero sobre todo por el trabajo gigantesco de tener, gracias a ti, este número con nosotros. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por este recibimiento, esta presentación. Muchísimas gracias también, por supuesto, a todo el equipo y a toda la gente que hace posible que este tipo de comunidad siga avanzando y siga hacia adelante. Y la verdad que me complace mucho poder participar de una manera activa y haber podido contactar un número de autores relevantes e interesantes para dar a conocer un proyecto particular en torno a lo que se me ocurrió que podía ser uno de los tópicos interesantes para este número de la revista. Obviamente no es el único objeto de trabajo de investigación de mi parte, ni obviamente de la comunidad, ni pretendo tampoco que sea un punto relevante y único a tener en cuenta como un norte que seguir y que tener como único parámetro, digamos, de composición musical. El espacio electroacústico, que es el objeto de la revista, es obviamente un campo muy amplio. El hecho de la espacialización, de la ubicación del sonido en el espacio, es un componente, como lo dice el maestro Horacio Bayone, que cito en mi artículo, un atributo de la morfología. Me parece que es una bonita manera de definir la cuestión del espacio, porque es algo que tiene que ver con cómo el sonido se mueve, cómo la materia se mueve de manera dinámica en el tiempo, y esa morfología, que es la manera de moverse el sonido en el tiempo, obviamente encuentra en el espacio su inscripción, ¿no? Es un atributo suplementario. Es decir, me pareció interesante, dado que las herramientas para diseñar el espacio electroacústico multicanal o para hablar de la cuestión del espacio electroacústico son muy numerosas, muy diversas y como he practicado un poco en diferentes situaciones y diferentes temáticas la cuestión del espacio, me pareció interesante tratar de por lo menos hacer lo que se llama un estado del arte de un cierto número de participaciones de investigadores y de incluso diseños, software que pueden, pueden generar en los compositores que se acerquen a la revista también una inquietud hacia herramientas de tipo muy concreto. Entonces, esa fue un poco la idea general. Después la cuestión particular era la de, por supuesto, entrar en contacto con algunos. Estaba en contacto muy directo de los investigadores que están en la revista. Con otros lo hacía de manera mucho más tangencial. Entonces fue también el motivo de la revista. Fue un acercamiento que fue para mí muy interesante, es decir, desde el punto de vista personal, pero también que redundó en que hubo una serie de intercambios en cómo abordar la cuestión del espacio y en la cual podemos platicar, por supuesto, sobre cuestiones Claro. particulares. Pero bueno, muchas gracias. Me gustaría ahora que entras en el tema, yo te quería como abordar tres áreas, pero eh, ahora que estás diciendo esto, para abordar un poco sobre el tema de la revista, que es lo que pues, nos convoca de manera principal, y después voy a otras dos ideas. Yo veo en la revista algo bien interesante cuando hablas, bueno, ya lo dijiste al decir el estado del arte, pero sí es una revista que tiene como una especie de balance entre esta idea del espacio desde el punto de vista técnico y del software y desde el punto de vista también poético y conceptual, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue que, si quieres cubrir un poco las ideas? Claro que la introducción, además, a mí me parece, bueno, tu artículo al principio, el que decías donde citas a Bayone, pues cubre todo específicamente y lo explica, pero me gustaría que de una manera condensada nos lo pudieras compartir para aquellos que todavía no tienen la revista en sus manos y quieren saber de qué va exactamente los artículos y estas dos aproximaciones. Sí, claro, bueno, la reflexión sobre el espacio en mi caso particular es bastante lejana en el tiempo, porque curiosamente recuerdo un libro de Francis Bayer, que era un profesor y musicólogo de la Universidad de París 8 aquí en París, que hablaba que se titulaba El espacio sonoro, y el espacio sonoro era el espacio armónico. Era, era simplemente como en los rangos, en las tesituras,
a nivel de las frecuencias y las alturas, se hablaba del espacio, el espacio como armonía. Entonces siempre me pareció muy curioso que el término espacio se utilice para cosas tan diferentes, ¿no? En mi caso, por supuesto, habiendo estado mucho más en contacto con la electroacústica, el espacio significaba sobre todo en el trabajo mono, pero en el trabajo estéreo, que es casi la gran mayoría de las producciones mundiales de electroacústica, la cuestión de la mezcla, la cuestión de los enmascaramientos, la cuestión de cómo poner de manifiesto ciertos materiales principales del trabajo electroacústico y darles una relevancia que tiene que ver con el espacio de lo que podríamos llamar una cierta profundidad del sonido a nivel de los planos sonoros y que hace directamente referencia a un trabajo puramente musical. Es decir, cuando uno empieza a hablar ya de planos sonoros, está diciendo cuáles son los atributos que uno le quiere dar a ciertas materias y las quiere poner en un plano secundario, en un plano principal, y todas las cuestiones que atañen a este fenómeno de trabajar un material que puede ubicarse en diferentes situaciones en el plano musical, que tienen que ver, por supuesto, en la cuestión de la electroacústica, porque se genera un soporte fijo en el cual se debe dar cuenta de la categorización que el compositor hace de los diferentes espacios y de cómo esos espacios funcionan entre sí. Entonces ya de entrada la cuestión del espacio es una cuestión compleja porque hay una cuestión técnica de base, que es una cuestión aunque más no sea de filtrados, de, de puesta en relieve de ciertos materiales con respecto a otros, de una manera puramente técnica, pero que tienen que ver directamente ya con algo que es compositivo, que es del pensamiento de la composición y que en la electroacústica lo sabemos bien, ese camino entre la formalización y la realización de las piezas tiene una parte muy concreta y muy orgánica en el estudio, porque estamos en contacto directo con la materia y en contacto directo con una manera de evaluar la materia que hace que somos también, cuando estamos componiendo el primer oyente de nuestra música y que nos debemos de ser un ser un poco desdoblado en diferentes facetas. Esa es una cuestión muy importante y el espacio, por supuesto, tiene una gran influencia en esta percepción. La percepción del espacio como primer oyente hace que uno pueda evaluar su propia pieza alejándose de ella para poder modificarla e intervenir en la pieza como compositor y volver a reformular las cosas como para que el resultado final sea lo más perfecto posible. Sabemos, ¿no?, que la electroacústica procede y el diseño del espacio también tiene mucho que ver con esto, de, de una voluntad también de los compositores de tener un control bastante absoluto y total sobre el material que es librado al oyente, ¿no? Y que de esa manera evacúa el problema, entre comillas, o la riqueza, según el punto de vista del intermediario que es el intérprete. Entonces, entre compositor y oyente está en la música para soporte un personaje que es el mismo compositor que debe hacer cada matiz, cada esforzando, cada manejo del espacio, cada movimiento lo debe inscribir dentro del soporte para que pueda ser percibido. Es decir, también es un tercer personaje que es el intérprete de su propia música. Todo este espacio, toda esta discusión o tema central que hablas, digamos, el potencial de reflexión sobre todo esto, creo que está bastante cubierto porque en la revista hay artículos, pues desde software particular, desde la idea del ambisonic, desde la proyección de sonido en multicanal, la vinculación con lo audiovisual, el 3D, el trabajo de algunos lugares en particular como GRM. ¿Cómo concibes tú todo este arco de los contenidos de este número?
Bueno, el arco de los contenidos obedece, obedece también una experiencia personal, es decir, gente que he ido cruzando y con la cual he ido trabajando. Tuve la fortuna de trabajar tanto en el IRCAM como en el GRM. Soy un- un utilizador muy ferviente de los GRM Tools, por ejemplo, que sigo utilizando y que me gusta manejar de una manera bastante profunda. Me gusta mucho enseñarlos también, me parecen que son útiles pedagógicamente muy interesantes porque permiten justamente un trabajo sobre la escritura de los parámetros a través de las automatizaciones y de una serie de cosas que están implementadas en el software que me parece que son muy potentes a la hora de escribir la parte electrónica. Cuando hablo de escribir, no quiero decir escribir en palabras, por supuesto, quiero decir ese trabajo de artesanía de la electrónica que se hace en estudio. Entonces me parecía importante, por ejemplo, que la cuestión como estaba abordada desde el punto de vista del GRM en el espacio, porque ha sido eh, uno de los últimos plugins, son la serie de los Space Grain, eh, ¿cómo se llama este? El Space y el Países. Equalizer Space también. Son útiles que son diseñados desde un punto de vista y que tuvimos la suerte de que el Emmanuel Fabreau, que es el conceptor, un poco el factotum de los GRM Tools, partió a la jubilación hace un año y medio, y que el nuevo investigador que se ocupa de los GRM Tools, que es Puech, pudo tener un intercambio con él y entonces hablar una pasación de un saber y de ciertas elecciones que tienen que ver, y se lo tomaron muy en serio, directamente con el espacio. Así que fue muy placentero también descubrir cómo adentro del GRM es un poco como si el artículo nos permitiera entrar en el GRM y ver cómo funcionan también las instituciones que van pasando de una persona a la siguiente a través de los años, útiles de tan gran valor. Por otro lado, estaba en contacto con Thibaut Carpentier, que es un investigador de un gran valor, que está en el IRCAM, desarrollando el SPAT-5, que, bueno, como la comunidad lo sabe, es un útil absolutamente fantástico y que engloba la posibilidad de un trabajo que en este momento actual para mí es muy importante, porque es el trabajo sobre el ambisonics. Estoy haciendo una pieza, un cuarteto de cuerdas que tiene una parte de tiempo diferido y una parte de tiempo real, y este tiempo real y el tiempo diferido van a estar difundidos en un ambisonics, en un sistema de domo de parlantes. Así que es un útil que utilizo particularmente. Entonces me agradó muchísimo que Thibaut Carpentier pudiera estar interesado en reformular un poco su artículo sobre el SPAT-5, lo cual es un honor, porque está, Es una no para actualización, mí, digamos. ¿eh? Fue fantástico. Sí. Y después también abordé la cuestión desde el punto de vista un poco más institucional, porque al estar en el Conservatorio de París y también enseñando en la Haute École de Musique de Ginebra, obviamente los equipos también han trabajado sobre la cuestión del espacio. Entonces hubo una situación particular del Conservatorio de París, donde hubo una captación de un concierto de multidifusión de tipo Acusmonium, y esa captación fue remodulada en un sistema binaural para poder dar cuenta de la interpretación de los jóvenes compositores de su propia pieza en un espacio, un gran espacio en el cual había un número de parlantes, unos 20 parlantes, y ese espacio de alguna manera se encuentra reevaluado por el sistema binaural y por la mezcla que se realizó, y entonces dar un poco cuenta de cómo puede hacerse un proceso similar, un proceso de ese tipo. Entonces trabajamos un poco con los investigadores del Conservatorio de París, que son ingenieros de sonido muy implicados y hace mucho tiempo que están trabajando con el sistema de multiparlantes. Así que fue muy interesante formular las cosas como para llevar esta investigación hacia puntos más avanzados.
Por otro lado, en Ginebra también hubo un trabajo importante que realizó Christophe Egea sobre una pieza mía. Esto también fue un poco concomitante, el hecho de tener que difundir una pieza que originariamente estaba hecha en estéreo, difundirla en un domo Ambisonics, había que hacer una mezcla Ambisonics. Entonces estuvimos trabajando juntos y él me asistió muchísimo en este trabajo porque conoce el estudio Ambisonics que hay ahí en Ginebra muy, muy bien para poder formular un trabajo del espacio. Entonces le pedí que fuera documentando este proceso de manera de ver de qué manera se realiza o puede realizarse una aproximación desde una pieza que está generada en un sistema dado, por ejemplo el estéreo, cómo puede realizarse una formulación de un espacio que ya es un espacio interpretado de alguna manera en un multicanal. Y después hay un personaje muy, muy interesante que es Jean-Marc Duchesne, que es un compositor que hace muchísimos años está trabajando sobre diferentes sistemas espaciales. Entonces, él diseñó útiles para, para diferentes softwares, un poco entre ingeniero de sonido y compositor de música electroacústica. Tiene una formación de informática muy importante, lo que le permitió formular el trabajo del espacio en diferentes software que tienen que ver con la acusmática. Y entonces él llamó su artículo, lo intituló Acusmonef, que sería una acusmonave llamada Deseo, en el cual atraviesa un poco los diferentes campos de su experiencia en el trabajo multicanal. Entonces hace una evaluación un poco como outsider de todos estos sistemas que fueron, que fueron implementados en los últimos 20 años, 25 años, en diferentes instituciones, porque estuvo trabajando tanto en el ZKM como en el GRM, como en diferentes estudios. Entonces da una visión no tanto institucional, pero sí la de la posibilidad de alguien como más independiente de cómo puede abordar la cuestión del espacio y cómo puede pensarla para su propia composición. Así que en suma, el artículo también sobre los espacios teatrales, acústicos de Augustin Müller y Pedro García Velázquez, que estuvieron trabajando en el diseño de respuestas impulsionales para la formulación de reverberaciones en diferentes sitios, estuvieron haciendo todo un trabajo de recopilación y que es afortunadamente también, eso lo veremos luego cuando investiguen en la revista, que son datos que se pueden recuperar para la propia utilización de cada uno de los compositores. Es decir, esas respuestas impulsionales están a disposición en el IRCAM, se puede ir a rescatar esas respuestas y aplicarlas a un sonido y así tener una reverberación de una estación de tren entre Alemania y Francia en la frontera o un depósito de agua cilíndrico de no sé cuántos metros, de 30 metros de alto, que está diseñado también con respuesta impulsional, etcétera. Bueno, en fin, útiles que pueden servir a la comunidad y que es interesante saber cómo se diseñaron, de qué manera fueron hechos. Así que es un poco esa la cuestión. Muy bien, pues eso fue un panorama muy interesante yo le llamé el arco de la revista, pero creo que nos da una claridad o una idea muy, muy, muy interesante de todo lo que podríamos encontrar y todos los, pues tanto creadores, a estudiantes, investigadores que van a encontrar en ella muchísima información muy al día y sobre todo que no está disponible fácilmente en otros lados y un poco como para avanzar y comenzar a cerrar la idea, te preguntaría yo, Luis, ¿cuál es tu idea? Justamente por eso lo decía, de la función o de las posibilidades de una revista, de un journal hoy en día, cuando estamos tan saturados después de la pandemia, de todo en línea y de todo, de poder encontrar la información que sea, pero al mismo tiempo, por lo menos en mi caso, lo digo de manera personal, no saber bien ni qué de lo que encuentras es más valioso y estar cansado de leer en la pantalla.
Aunque esta revista y como muchas otras vienen de muchos años, me gustaría consultarte a ti que estás muy cerca de todo lo académico, que eres no solamente creador, investigador, sino además profesor de estas cosas. ¿Cuál es la función de una revista? Si la tenemos, si no la tenemos, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Cuál podría ser el futuro concreto y utilidad de un proyecto como este? O como cualquier otro en el mundo pospandémico y en el mundo digital de ahora. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que fundamentalmente el hecho de tener una revista con un ángulo editorial, con un tópico general, así que englobe un pensamiento de un tipo como es el caso aquí del espacio, pero como fue el caso de otras temáticas en otros números precedentes, lo que hace es que hay una persona reflexionando, investigando. Es como si pusiéramos un investigador a reflexionar de manera global sobre un tema, y ese investigador se ocupa de decir, de pensar sobre todo, de hacer él el trabajo de investigar un poco el campo, de ir hacia los investigadores más particularmente y de recopilar un poco una especie de pantallazo global, es decir, tiene el gran interés de ser un pantallazo global a través de la persona que centraliza la revista. Es decir, Claro, tiene también la parcialidad de ser que es, en este caso, Naón, que se le ocurrió decir, bueno, el espacio son estas personas y no tales otras. Por supuesto, me hubiese gustado seguir abundando en la cuestión del espacio. Hay muchos otros investigadores que no están en esta revista, que podrían estar, por supuesto, y de alguna manera los cito en el final sí, de mi proposición, porque es cierto que hay otras cuestiones también que no han sido abordadas. Bueno, no se puede ser totalmente exhaustivo, se sabe, pero la, 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 la cuestión de una revista que centraliza un tema me parece muy importante porque hay como una reflexión que no es una reflexión que hay mucho en internet en las redes, sobre qué es lo que hay que ir a buscar y dónde y cómo hay que ir a buscarlo. Uno puede encontrar la información, pero recopilar la información y tener un pensamiento más global, más transversal entre las diferentes maneras de abordar un tema, es algo que no es fácil de encontrar en internet, que uno tiene que hacer. Es decir, claro. es un trabajo de pensamiento frente frente a las fuentes, y ese pensamiento, al estar centralizado en la revista, digamos que es como que genera un focus mucho más interesante sobre un tema, y podemos decir, tal vez no sea exhaustivo lo que está abordado aquí, pero sí ha sido pensado de una cierta manera. Entonces podemos estar como un poco más seguros de lo que vamos a encontrar ahí dentro, ha sido como evaluado ya por un cierto tipo de trabajo investigativo, y eso es muy valioso porque no es fácil es decir, es fácil de encontrar la información en internet, Eso. pero la cantidad de información es tan grande que uno no puede evaluar cuál es la veracidad, cuál es la pertinencia, eh, qué información plantea realmente un cuestionamiento, cuál es verdadera, cuál no lo es. Es difícil todo eso. Claro. No, eso Eh, que dices es, Bastante. creo que dice de una mejor manera lo que hemos estado tratando de hacer con la revista, que es primero esta transversalidad de los temas y segundo, esta visión unificada de un editor o editora que cura de alguna manera algunos temas relevantes, algunos aspectos relevantes sobre un tema sin tratar nunca de ser exhaustivo. Es una posición de la revista y del CEMAS que hemos tenido sabiendo que tiene los defectos de que hay importantes trabajos, investigadores y proyectos que quedan fuera, pero por otro lado tratando de hacer ese trabajo que tú elocuentemente explicaste ahora. Y también decir a todos los que están interesados y nos escuchan que la revista, gracias a los apoyos del PADIR y de la UNAM que mencionaba, y por supuesto el trabajo de los editores invitados, como Luis en este caso, ya está en la nueva plataforma que vamos a estar presentando durante Ediciones Sonoras, disponible de manera gratuita para leer en línea, por supuesto, pero también vamos a mantener durante algún tiempo este esfuerzo de la edición impresa para todos aquellos que todavía tenemos un poco
esa necesidad de poder leer fuera de la pantalla y yo más como un descanso al tiempo en la pantalla. Entonces, para aquellos que estén interesados, a través de la plataforma pueden conseguir su versión impresa de la revista, como de todas las anteriores. Vamos a ver durante cuánto tiempo podemos mantener esto. Tiene grandes ventajas la parte digital, que puede tener cuestiones interactivas. Ejemplo, nadie lo niega. Yo solo estoy contando que la revista va hacia una cuestión híbrida en donde podamos tener ambas, y creo que eso es también la línea que muchos otros proyectos editoriales están siguiendo. Y un poco como para concluir, más allá de reiterar nuestro agradecimiento, profundo agradecimiento a todos los autores de la revista que trabajaron con Luis, y por supuesto a Luis toda esta conceptualización y perspectiva específica sobre el espacio, que es uno de los temas evidentemente sobre los que el CEMAS en particular ha girado por años, en los que la gran mayoría de los invitados e invitadas, compositores, intérpretes que tenemos, yo diría que por supuesto el espacio, el timbre, la interpretación escénica con tecnología son los tres grandes temas que han estado durante todos estos años, y que son temas que se están todo el tiempo como revisitando a sí mismos y actualizando, no solo por lo tecnológico, sino también por lo que lo tecnológico retroalimenta a las ideas y a lo conceptual de las obras. Y creo que hace que esta revista, por lo menos en mi caso, después de 13 años, sea una especie como de ancla o de punto de llegada de muchos de los temas que la misma revista ha presentado, pero que el CEMAS y Visiones Sonoras hemos visitado de alguna manera. Entonces, bueno, pues cerraríamos entonces esta conversación, por supuesto, con tus palabras, Luis, agradeciéndote muchísimo todo este tiempo, el tiempo para la conversación de hoy, tu cercanía con el CEMAS, como siempre. Bueno, hemos tenido la fortuna de seguir tu trabajo, y espero que este sea el principio de otras colaboraciones a futuro con el festival, con el CEMAS, por supuesto, y también eventualmente que muchos de los compositores jóvenes, chicos y chicas que están trabajando en las instituciones que hoy están con nosotros en Visiones Sonoras, en la ENES, en el CEMAS, en México en general, puedan conocer el trabajo que durante tantos años has hecho tú ahí en Francia, bueno, en muchos otros lugares del mundo, en Suiza, en Argentina, en todos lados, y un poco que cerraras esta presentación diciéndonos cuál es el papel desde tu perspectiva de alguien que al mismo tiempo que es investigador, que es creador, que es editor de una revista, que trabaja en diferentes países, que es compositor, que está preparando este cuarteto tan interesante que nos comentaste, en donde hay tiempo diferido, tiempo real, que hay un domo, que está el cuarteto de cuerdas, que lo haces en varios países. Cuéntanos, para todos estos chicos y chicas jóvenes, cuál es la función hoy de un creador que está interesado en la tecnología, de un educador, de alguien como tú. Bueno, primero que nada es cierto que bueno, hemos centrado mucho el diálogo sobre la revista, pero que la revista es importante señalarlo, es una parte no exhaustiva de la investigación, porque está evidentemente en relación de interdependencia con el CENMAS y con el festival, que por supuesto no tendría sí por supuesto sentido tener una revista como independiente donde se hablan de temas, pero que no esté ligado hacia la práctica y la realización, y eso es extremadamente loable, es lo que hace también que la revista sea tan interesante y que sea tan interesante participar en ella. El hecho de que se articule con diferentes facetas de la vida musical tan importantes. La, la, la pregunta que me haces, y casi el mensaje que diría hacia los jóvenes compositores y jóvenes personas que están investigando es, eh, es que la cuestión de la tecnología, la cuestión del trabajo de composición en general, tiene caminos que son bastante inhabituales. Hay una cuestión de trabajo personal y con los útiles, con las herramientas que otrora fueron en la escritura instrumental tal vez el contrapunto y la armonía, que siguen existiendo de alguna manera también en toda la música que seguimos haciendo, pero que hay nuevas cosas que vienen a agregarse a todo el saber que un compositor tiene que ir manejando. Entonces, el trabajo tiene que ser profundo a nivel del conocimiento de los útiles, de las herramientas. Una cuestión de artesanía en la composición musical
que es sumamente importante. Y eso, ¿por qué digo la artesanía? Porque tal vez de alguna manera es lo que hace que el concepto de artesanía es lo que une un compositor en la práctica como compositor y un compositor en la práctica como teórico o como profesor en una institución en la que se enseña la tecnología. Cuando se enseña la tecnología uno puede hacer cursos magistrales sobre un software u otro y decir cómo funcionan los sistemas de síntesis en Max o en C-Sound o en Super Collider. Todo eso es un saber muy particular y digamos que no lo denigro en absoluto, me parece importante, pero que es como algo relativamente libresco, algo que se puede aprender con tutorials, no tanto con la presencia de un profesor a veces. En cambio, todo lo que es la artesanía real, de la escucha del sonido, de la práctica del sonido, de la práctica de la confrontación del material, eh, puramente electroacústico, pero hoy en día la confrontación del material electroacústico con la cuestión de la imagen, cuál es la relación entre la imagen y el sonido, cómo funciona la percepción musical cuando se realizan composiciones multimedia. Es decir, todo esto es una reflexión que tiene que hacerse también a nivel de compositores entre sí, pero también de profesores y jóvenes compositores que están aprendiendo la disciplina. Es decir, se va generando toda una artesanía, se va generando toda una especie de saber sobre cómo funciona la audición, cómo funciona la percepción humana y a partir de eso, cómo podemos inventar nuevas formas de creación y dónde está la belleza de esa creación. Claro. Entonces me parece que esa cuestión de la artesanía que en la tecnología tiene mucho de teórico también, porque hay mucho de teórico que tiene que influenciarla, hay una cuestión práctica que es muy, muy importante. Fantástico. Muchas gracias, Luis. Les cuento de manera muy breve que, bueno, este es el número importante y este es nuestro invitado principal en la cuestión editorial del CEMAS de este año. Tenemos varios proyectos editoriales andando. Algunos están a punto de estar terminados, un par de libros tenemos que están a punto de salir en nuestra colección electrónica. Tenemos una nueva página de todo lo que manejan los productos del CEMAS, de la tienda y todo para que la conozcan. En el caso particular de la revista, este es el número, como les dije, 24, con el doctor Luis Naón como invitado. Y tenemos 3 números que están en camino, a punto de salir, el 25, 26 y 27. El 25 con el doctor Nicolás Barchowski, que también es parte fundamental de Visiones Sonoras este año. Así que estén pendientes del libro de Nicolás. Y durante el próximo año, el 2022, el proyecto de la revista es bien atractivo. Cambiamos un poco la idea y vamos a hacer 2 números con instituciones amigas con las que el CEMAS ha colaborado por años, la Universidad de las Artes de Guayaquil y la Universidad de AFIT de Medellín en Colombia, Guayaquil, Ecuador y Medellín, Colombia, en donde vamos a hacer 2 números compartidos con esas instituciones fundamentales para el trabajo de la música, en algunos aspectos de la tecnología, del trabajo de los artistas en entornos sociales, una serie de temas bien interesantes en estas ediciones compartidas con estas 2 importantes instituciones. Así que no se pierdan el número 25, 26 y 27 de Ideas Sónicas que esperamos que estén listos pues a final del 2021 el de Nicolás y durante el 2022. Con esto terminamos, les agradezco mucho, no se pierdan el resto de las actividades de Visiones Sonoras 17 este año, con todas las propuestas tanto artísticas como las actividades académicas y por supuesto reitero el agradecimiento a las instituciones que hicieron posible el festival y la edición en particular de Ideas Sónicas, la UNAM y PADID, y cerramos con un reconocimiento y agradecimiento muy profundo de nuevo a Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu generosidad y sobre todo por compartir con nosotros todas estas ideas. Te agradezco mucho, Luis, y bueno, bienvenido siempre a Visiones y al CEMAS. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Un gran placer participar en toda esta aventura. Gracias. Hasta luego.